Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, continuando con el tema que hemos abierto en el anterior video acerca de los contratos de los programas que produce José Pomacuzzi y sus contratos con el Ministerio de la Presidencia, me encontré con este artículo de Ojo Público. Ojo Público es un medio digital de el Perú que realiza bastantes investigaciones en Latinoamérica y ha sacado este artículo hace poquito que dice: Bolivia, más de $500.000 en publicidad a medios afines a gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Hemos visto el contrato, cuánto cobra, digamos, José Pomacuzzi, pero creo que todos alguna vez hemos visto No Mentiras, o bueno, alguna vez hemos visto algún video de su programa de radio en TikTok, no sé, en algún medio, ¿no? Porque, o sea, Jimena Antelo y José Pomacuzzi son gente conocida, bastante conocida en el medio, y creo que, pues no estoy justificando lo que el Ministerio de la Presidencia les paga a ellos, pero comparado con este otro grupo de medios que les voy a mostrar, la verdad es que hay mucha diferencia, porque estos medios que les voy a mostrar en este artículo, no sé si ustedes alguna vez han oído hablar de ellos. Bien, dice aquí: el gobierno de Bolivia destinó más de $500.000 a un grupo de 28 medios de comunicación, impresos y digitales, con accionistas, gerentes o representantes vinculados a los gobiernos de Evo Morales 2006-2019 y Luis Arce en ejercicio desde el 2020. Los depósitos se realizaron bajo la figura de la concesión de contratos de publicidad entre 2018 y 2023. Entre los favorecidos aparecen personas vinculadas a estos medios que eran funcionarios públicos que en simultáneo ejercían cargos en el Estado. Uno de los casos más destacados corresponde a alguien citado como asesor de la presidencia y actual militante del Movimiento al Socialismo, partido en el poder casi de manera ininterrumpida desde el 2006. Aquí están las personas que han realizado la investigación. Les voy a dejar el link de este artículo en la descripción de este video. Con la colaboración de Adrián González, cazador de fake news, ¿no? Bien. Tanta introducción. En Bolivia hay una tendencia a controlar, a tener el control de la opinión pública y de la prensa. Bueno, esta es mi introducción de Israel Mérida. Aquí he encontrado algún error, ¿no? Porque dice: los principales periódicos son El Deber y El Diario. Y creo que El Diario no es uno de los periódicos principales del país. El Deber sí. Creo que el segundo periódico más importante del país es o era Los Tiempos. Bueno, luego de su venta como que ha perdido bastante. Creo que El Deber es el más grande del país y creo que La Razón tendría que estar. Si bien es afín al gobierno, pues bueno, creo que es el medio más citado en periódicos, ¿no? De los pocos que quedan ya a nivel nacional. Y Canal Sur, la verdad es que no sé cuál es Canal Sur, porque el canal de mayor audiencia, no sé, Unitel o Red 1. Entre uno de los dos debe estar. Bueno, continuamos leyendo. Ustedes ya lo leen más despacito. Vamos a entrar aquí. De acuerdo al sistema de contrataciones estatales y COES, cuyos datos fueron usados para el reportaje, estas organizaciones de noticias, desde impresos hasta portales online de reciente creación y limitado alcance de audiencia, recibieron más de $500.000 derivados de 94 contratos de publicidad con 17 ministerios de Bolivia. El análisis de los contratos de publicidad, que tomó casi medio año, permitió establecer que de los 28 medios favorecidos por el Estado, 15 eran impresos y 13 digitales. Estaban vinculados a funcionarios o ex trabajadores del Poder Ejecutivo, principalmente, así como en uno de los casos a un asesor actual de la presidencia que figura como militante activo del MAS. En 14 de los 28 casos antes citados, los trabajadores públicos firmaron directamente los contratos de publicidad que favorecieron a sus respectivos medios entre el 2018 y el 2023. Mientras que en los restantes figuran como socios fundadores, representantes o parte del equipo editor o columnistas. En la investigación también se determinó que los medios favorecidos por el Estado no contaban con una audiencia relativamente que justificara los contratos de publicidad. Por ejemplo, en el caso de los sitios web, registraron hasta 700% menos de visitas en relación a los portales online de los diarios de mayor audiencia del país. Y aquí, a ver, le vamos a dar clic a esto. Parece interesante. Es uno. La época, 13.000 visitas al mes nada más en la época. Uy, es lo que... Wow. La época, ¿no? Que ustedes saben es de Hugo Moldis y lo van a explicar más adelante. Pero bueno, 13.000 visitas nada más. ¿Cuánto dinero recibe la época?
Además, apenas eran reconocidos en los puestos de comercialización de los diarios porque no se vendían o porque su distribución no era periódica. De igual forma, en el caso de los impresos, en su mayoría no tenían el depósito legal correspondiente para archivarlos en el repositorio nacional como dispone la ley en Bolivia. Entre enero y agosto de 2022, el gobierno de Arce destinó 6.626.000 bolivianos, casi un millón de dólares, a diferentes impresos del país. De este monto, solo dos de ellos, La Razón y el estatal Ahora el Pueblo, que tienen una línea favorable al Ejecutivo, concentraron más del 85% del total. 5.350.000 bolivianos, son 790.000 dólares, ¿no? Bueno, La Razón y la estatal Ahora el Pueblo recibieron esta cantidad de dinero, wow. Bueno, hay que... bueno, es la... opiniones de alguien de La Razón. A ver, los diarios, La Época y Acuerdos, si los tenemos en venta, pero el resto, por lo que me preguntan, no los conozco, dijo un vendedor de diarios en pleno centro de La Paz, cuando le preguntábamos por algunos de los 28 medios identificados que fueron favorecidos con contratos de publicidad con el Estado, entre ellos El Mamoré, El Progreso de Pando, El Norte al Día o El Caminante, no hay link del Caminante. En los recorridos realizados por diferentes puntos de la ciudad hallamos respuestas similares de otros colegas suyos, a quienes no identificaremos por motivos de seguridad. A continuación presentamos los casos más destacados entre los 28 señalados en esta investigación. A ver, los 28 medios vinculados a funcionarios públicos y afines del MAS que recibieron contratos de publicidad. Son dos páginas. Ya. La Época, impreso, número de contratos publicitarios, 28 contratos publicitarios, 197.484 dólares. El Libertador, impreso, 6 contratos publicitarios, 83.629 dólares de monto total del contrato. El Mamoré, impreso, 9 contratos publicitarios, 65.835 dólares. Acuerdos, impresos, 6 contratos, 57.547 dólares. Tupices Noticia, medio digital, 7 contratos, 52.618 dólares. Prensa Rural, impreso, 9 contratos, 41.023 dólares. El contrato El Progreso de Pando, impreso, 6 contratos, 40.903 dólares. El monto total. Sin Mordaza Digital, medio digital, 4 contratos, 38.848 dólares. Voces, medio digital, 6 contratos de publicidad, 38.703 dólares. Volnews Press, medio digital, Volnews, este sí conozco, digamos, los demás no. Medio digital, 6 contratos, 30.440 dólares de publicidad. El Quirquincho, impreso, 6 contratos, 29.788 dólares. El Norte al Día, impreso, 4 contratos, 25.683 dólares el contrato. Mi Gran Chaco, impreso, 4 contratos, 17.931 dólares. Economía y Más, medio digital, 2 contratos, 17.220 dólares. Horizontes Online, medio digital, 2 contratos, 14.191 dólares. Huayna impreso, un contrato, 12.176 dólares. Potencia Informativa, medio digital, 2 contratos, 8.117 dólares. Pueblos Indígenas, impreso, un contrato, 7.769 dólares. El Chuquisaqueño, impreso, 2 contratos, 7.537 dólares. Los Hijos de Huayna, impreso, 2 contratos, 7.537 dólares de pauta. Vayamos a ver la parte 2. En La Pirca, medio digital, un contrato, 7.102 dólares. La Resistencia, medio digital, un contrato, 7.102 dólares. Terapia de Shock, medio digital, 7.102 dólares. El Caminante, impreso, un contrato, 4.638 dólares. Agencia de Noticias Violeta, medio digital, un contrato, 4.348 dólares. Reporte Chaco, medio digital, un contrato, 4.297 dólares. Tarija 200, medio digital, un contrato, 4.297 dólares. Moto Méndez, impreso, 2 contratos, 2.319 dólares. O sea, de todos estos, ¿cuáles conocen ustedes? Solo La Época, como les digo, tal vez creo que el Mamoré, bueno, está en el Beni, ¿no? Y Volnews, el del resto no conozco. Pero bueno, esta cantidad reciben del Estado. Vayamos a ver algunos casos. Les voy a dar algunos casos y algunos nombres. Vamos a ir pasando rápidamente los artículos para que este video no sea demasiado largo. Hugo Moldis, ¿no? El que aparece como
como analista, ¿no? En diferentes medios. No sé por qué los medios lo siguen entrevistando a Hugo Moldis, pero bueno, lo siguen entrevistando. El semanario La Época, que tiene la editorial Iskra SRL como productora, publica un ejemplar cada domingo desde el 2005, un año antes de que Morales llegara al poder. Según el acta de constitución de dicha empresa, el 90% de las acciones se encuentra registrada a nombre de Hugo Moldis, quien en 2015 llegó a ejercer como ministro de gobierno de Morales. Moldis, también militante del MAS, fue presentado como asesor de seguridad de la presidencia a finales de abril de este año durante la firma de un memorándum entre la cancillería boliviana y Rusia, según reportó el medio Sputnik en su momento. Bueno, esto ha sido desmentido por Moldis. Además, Moldis, otro socio relevante del semanario de La Época, es Roberto Mujica, quien posee el 10% restante de las acciones de la editorial. Antes citado, Mujica también figura como funcionario público, en este caso del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas SEDEM, según una declaración jurada presentada en diciembre de 2022. Para febrero de este año, Mujica también había presentado una nueva declaración en calidad de trabajador de la Administración Boliviana de Caminos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas de Bolivia. De acuerdo a los registros del SICO, entre 2018 y el 2023, La Época fue favorecida con al menos 28 contratos de publicidad por un monto total de 1.362.378 bolivianos, $197.000, que fueron entregados por el Ministerio de Comunicación, así como por otras entidades del Estado como el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud y Deportes y el Ministerio de Impuestos Nacionales. Wow. A La Época. Además de una estructura societaria vinculada al partido de gobierno, La Época tiene columnistas con posiciones afines al Ejecutivo, entre ellos Carlos Moldis, hijo de Hugo Moldis, es el que ha chocado quien además, según una declaración jurada presentada en noviembre de 2023, figura como funcionario público del Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual forma, José Llorenti, ¿no? Este es el cocodrilo. También columnista del medio, quedó registrado como funcionario público del Ministerio de Gobierno, según su última declaración jurada de marzo de 2023. A ver, de publicidad de gobierno, chan. De igual forma, los ejemplares impresos del semanario contienen contraportadas que publicitan a la misma cartera de Estado y a otras empresas públicas como la compañía de teléfonos Entel y la aerolínea boliviana de aviación, ¿no? Que ambas son estatales. La relación entre el semanario y el ejecutivo también se ve reflejada en los artículos periodísticos que el medio difunde sobre el gobierno de Arce, en donde se destacan de forma bastante explícita las actividades positivas de su gestión. Los artículos tienen el siguiente tenor: los 10 puntos con que el ejecutivo busca impulsar la economía. Arce da inicio a construcción de un hospital y recuerda a legisladores que fueron elegidos para trabajar y no para hacerse la bura del pueblo. Presidente rendirá honores en el alto. Bueno, durante el recorrido por los puestos de venta de periódicos en el centro de La Paz, preguntamos por el nivel de circulación de La Época. Uno de los vendedores dijo que los responsables de la distribución de dicho diario solo dejan 10 ejemplares a la semana, pero que este reducido número logra venderse del todo. Respecto a su impresión personal sobre la línea editorial del medio, dijo lo siguiente: este es bien afín al gobierno, si fuera más imparcial se vendería mejor. Para conocer la versión del principal dueño de La Época y su relación con el Estado, nos contactamos con Moldis. Bueno, esta es la entrevista a Moldis. Aquí hay un link que ustedes pueden consultar esa entrevista por si acaso. Esta es La Época, ¿no? Con mucha propaganda además. Luego tenemos otra red, el caso Santibáñez y Pridecom y su red de medios. ¿Por qué florece la Bolivia de Evo Morales? Fue la frase con la que el semanario El Mamoré, que circula en la ciudad de Trinidad Beni, tituló una de sus portadas de diciembre de 2018. Dicha edición, la número 33 de su cuarto año de circulación, se observa una foto del entonces presidente sonriendo con el puño en alto. El mismo titular, con una imagen similar, se repite en el Progreso en Cobija-Pando, a poco más de 1000 kilómetros de distancia. Una semana después ocurrió algo similar con las portadas del mismo El Mamoré y El Norte al Día. Publicaron ambas con un titular semejante: paro cívico fracasa en Beni y deja un fallecido. De acuerdo a su web, El Mamoré, que dice ser un semanario de circulación nacional, es un producto de programas e ideas de comunicación SRL Pridecom, que también tiene en su catálogo de impresos como a El Progreso de Pando y El Norte al Día. Esta relación se corrobora con un análisis realizado junto al medio Cazadores de Fake News, que establece que las webs de estos tres medios están alojadas en la misma dirección IP, Internet Protocol por su sigla en inglés, es decir, en la misma localización física para dispositivos en Internet, como computadoras personales. Si varios sitios web que publican contenidos similares comparten la misma dirección IP, esto sugiere que son gestionados por el mismo operador. El monto más alto otorgado por el Estado en estos tres casos corresponde al Mamoré. Pridecom, según una escritura pública de transformación presentada al Servicio Plurinacional de Registro Comercial, bueno, SEPREC, fue establecida como sociedad de responsabilidad limitada en julio de 2018.
6 meses después de empezar a ganar contratos. Antes de que esto pasara, Predicom, que se encuentra detrás de los 3 medios citados, firmaba las órdenes de servicios como una empresa unipersonal de Karina Padilla Altamirano. Recién a partir de esta operación, Marcos Santibáñez Soria, esposo de Padilla, empezó a figurar como socio de Predicom. Ambos, cabe indicar, son militantes del MAS, de acuerdo al portal del órgano electoral plurinacional. Santibáñez Soria es el gerente general del staff de los 3 medios y Padilla es la representante legal y la responsable de firmar los contratos. De acuerdo al análisis realizado para este reportaje, Predicom resultó beneficiada con 19 contratos por un total de 913.540 bolivianos, $132.273, los años 2018, 2019 y 2023. Del total de contratos, 18 de ellos se concedieron en medio de la campaña por la polémica cuarta reelección de Morales, mientras que uno restante se dio con Arce en el poder. Bueno, aquí está de toda la familia Santibáñez, todos los montos, ¿no? Ahora vamos a hablar del progreso de Pando, que firmó contratos por 282.180 bolivianos, $40.804, y el Norte al Día con 4 contratos, 177.180 bolivianos, $25.600. En 2022, Santibáñez Soria figuraba como funcionario público del Ministerio de la Presidencia, cartera que luego le otorgó uno de los contratos del Ministerio de la Presidencia. De acuerdo a la Contraloría, Santibáñez Soria presentó una declaración jurada como funcionario el 21 de julio de 2022. Bueno, ese es el caso de Santibáñez, ¿no? Y esto es el progreso, todo lo que es el Beni Pando. Ahora, aquí hay algo que aparece que es la AMAP, la Asociación de Medios Alternativos de Bolivia, que en la actualidad integran 11 medios escritos con alcance nacional y regional. En dicha asociación, los 3 medios antes citados le pertenecen a Santibáñez Soria, quien ocupó el cargo de presidente de la AMAP en las gestiones 2017, 2018 y 2019-2020. Esta asociación fue creada en 2017 y desde su primer pronunciamiento fue señalada como una entidad afín al gobierno, aun cuando Santibáñez llegó a decir en algunas entrevistas que en realidad eran afines a la verdad. Debido a esta red de organizaciones de noticias, el contenido que generó Predicom vía sus impresos pudo replicarse en otros medios. Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2018, la entrevista a Juan Román Quintana, exministro y mano derecha de Morales, titulada "Evo es la garantía de la unidad en Bolivia", se publicó no solo en el Mamoré y el Norte al Día. La nota se compartió también en La Época, así como el Quirquincho, cuyo director Jesús Díaz Soria Navarro fue cónsul de Bolivia en Argentina entre 2016 y 2017. El Quirquincho obtuvo 5 contratos con el Estado en la etapa previa a las elecciones de 2019 y uno adicional en 2022. Entre los socios de ese medio, al momento de su creación, aparece Ivette Joaquina Maldonado, quien firmó en calidad de representante legal casi todos los contratos por publicidad del 2019. En junio del 2022, ella dejó de ser accionista para dar paso a su familiar Guillermina Maldonado Martínez a través de una minuta de transferencia. Para enero de 2023, Ivette Maldonado, entonces ex socia del Quirquincho, figuraba como funcionaria pública de editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, según una declaración jurada de este mes. Ahora empezamos con lo que pasa en el sur, en Tupiza, en el Chaco y en Chuquisaca. El caso de Predicom, Santibáñez y su red y de marcas mediáticas no es el único de su tipo en Bolivia. En la lista de compañías que recibieron contratos de Estado por publicidad bajo la cobertura de una empresa también destacan Mi Gran Chaco y el Chuquisaqueño, ambos de propiedad de Estrategia Comunicaciones Alternativa, ECA, e integrantes de la AMAP, la Asociación de Medios Afines al Gobierno del MAS, antes mencionada. Mi Gran Chaco recibió 4 contratos por 123.700 bolivianos, $17.886, y el Chuquisaqueño 2 por 25.000 bolivianos y $3.615 entre 2018 y 2019, cuando Morales estaba en el poder. Los contratos fueron firmados por Tamara Aramayo del Castillo, quien figura como proveedora en las nóminas del Banco Central de Bolivia en 2023, Yacimientos Petrolíferos Bolivianos en 2019, así como de la Administradora Boliviana de Carreteras en 2019, entre otras. Ella es hija de José Aramayo Herrera, quien fue jefa de comunicación en el Ministerio de Educación 2010-2011 y de estrategias en el Ministerio de Comunicación durante
2012 durante la gestión de Morales. Tamara Aramayo del Castillo, ¿no? Estos son sus medios. Aramayo, bueno, falleció por COVID. Tanto Migrán Chaco como el Chuquisaqueño, que nacieron como impresos quincenales, empezaron a circular al menos desde el 2014 hasta 2019, año del conflicto postelectoral derivados de Evo Morales. Bueno, eso es un poquito. Otros elegidos, Acuerdos El Libertador, El Caminante y Tupiza es noticia. Entre los medios favorecidos por estados también está el semanario Acuerdos. Según Sicoes, este impreso recibió 397.000 bolivianos, $57.000 por 6 contratos de publicidad otorgados por el Estado entre el 10 de diciembre de 2020 y el 12 de septiembre de 2023. Durante el gobierno de Arce, en este caso, las órdenes de compra fueron firmadas por Lisette Mariela Ochoa Quispe, quien se identificó en la Contraloría General del Estado como funcionaria de la empresa estatal de vídeo Envibol. Ochoa Quispe presentó una declaración jurada como funcionaria pública de Envibol, que data del 21 de marzo de 2023, poco antes de que firmara el último contrato. Asimismo, presentó el pasado 9 de abril de este año otra declaración de la misma empresa pública en Bolivia. Según el Decreto Supremo 0014, está prohibido la doble percepción de remuneraciones, rentas de jubilación, dietas, honorarios por servicios de consultoría individual y otros pagos con recursos públicos. Como en los casos anteriores, también consultamos a una vendedora de diarios de La Paz por la circulación de acuerdos con el objetivo de conocer el real impacto de dicho medio en la calle. Con suerte vende 5 ejemplares al mes, dijo. Además indicó que las ediciones del semanario se dejan de manera irregular y que aún tenían sin vender los números de julio y septiembre de 2023. En el caso de acuerdos, identificamos a Lucy de Alconce como gerente general y socia del mismo. Esta persona, cabe indicar, además figura como la representante legal y firmante de los contratos de la época entre el 2018 y el 2020. Este último es uno de los principales medios favorecidos por el Estado, como detallamos en la parte inicial de este reportaje. Luego del semanario La Época, el segundo medio que recibe individualmente mayor recursos del Ejecutivo es El Libertador, creado en mayo de 2016 durante el gobierno de Morales y desaparecido en 2022, ya con Arce en el poder. Este medio tuvo en su parte como parte de su directorio a Mateo Juan Alande Navajas, ex rector de la Universidad Privada Domingo Savio en 2016 y funcionario del Ministerio de la Presidencia casi al cierre del medio, según una declaración jurada de marzo de 2022. Otro miembro del directorio fue Manuel Alfaro, asambleísta del MAS. El Libertador consiguió obtener entre 2018 y 2021 6 contratos por parte del Estado por un monto de 577.000 bolivianos, $83.000 en los gobiernos de Morales y Arce. Sus ejemplares, como ocurre con el resto de casos que revelamos en esta investigación, difundían noticias oficialistas tanto del gobierno nacional, controlada por el MAS, como de la gobernación departamental de Chuquisaca durante el mandato de Esteban Urquizo y gobernador electo del MAS. En la lista de 28 medios favorecidos del Estado también aparece El Caminante, impreso con el que el Ministerio de Educación firmó un contrato para publicidad de 2018 con 32.000 bolivianos, $4.631. Según el Sicoes, quien firmó el contrato es Mariana Aramayo Flores. Esta es la misma persona que firmó contratos de publicidad estatal como representante legal del medio digital Tupiza es noticia, de tendencia oficialista entre 2018 y 2021. Aramayo Flores firmó 8 contratos de este periódico por 395.000 bolivianos, $56.752, de acuerdo a una declaración jurada hecha ante la Contraloría en marzo de 2022. Dicha persona es funcionaria del Consejo de la Magistratura. Funcionarios aparecen vinculados a medios firmando con el Estado. En la lista de contratos también identificamos un grupo de casos en donde funcionarios públicos aparecen suscribiendo contratos como registradores de portales de noticias. Uno de estos es Prensa Rural, periódico cuya página web se encuentra inhabilitada. En sus redes sociales este sitio comparte contenidos a favor del presidente Arce. Dicho medio recibió 9 contratos de publicidad entre 2018 y 2023 del Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Presidencia por un total de 283.000 bolivianos, $40.000. 7 de los 9 contratos fueron firmados por Juan Aramayo Cruz, quien figuró como funcionario del Ministerio de la Presidencia en una declaración jurada del 6 de abril de 2022. Su último contrato suscrito con el Estado fue de 8 de agosto de 2022. Al revisar su página personal, como periodista se advierte que continúa colaborando, y su nombre aparece reiteradamente en la lista de proveedores de diferentes instituciones públicas, como por ejemplo la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Planificación. Otro caso llamativo es el de Potencia Informativa, medio digital que publica contenido
Afín al gobierno el Ministerio de la Presidencia firmó 2 contratos con este portal de noticias entre 2021 y 2022 por un monto de 56.000 bolivianos, $8.097. El mismo está bajo representación legal de una persona identificada como Sonia Sánchez. Sin embargo, al buscar los datos del dominio web a través de la herramienta Whois, se llegó a conocer que dicho sitio online fue registrado por Franz Borda, quien figura como funcionario del canal estatal Bolivia TV. Y así pueden terminar de leer. Incluso hay un tema que es ilegal, ¿no? Medios favoritos sin depósito legal y sin audiencia. En la elaboración del reportaje, además, se estableció que el Estado suscribió contratos por publicidad con medios impresos que no figuran en el registro del Repositorio Nacional de Depósito Legal. En nuestros casos, el Estado firmó acuerdos con grupos de páginas web de noticias vinculadas entre ellas, con nula o escasa audiencia, alrededor de entre 7 y 9 mil visitas al mes, en comparación con el tráfico web que poseen otros medios de Bolivia, como el Deber, 7 millones de visitas mensuales aproximadamente. Los Tiempos, 5 millones de visitas, y el Volt, 950.000 visitas, según una reciente revisión de la plataforma similar web. Respecto del repositorio nacional, bueno, los invito a leer este interesante reportaje. Como ven, no son de medios muy conocidos, sino son con medios totalmente desconocidos. ¿Cuál es el propósito de firmar acuerdos? Porque básicamente, si bien hay publicidad estatal, ciertamente que estos medios no llegan a gente, ¿no? No llegan a la gente. Entonces, ¿por qué hace esto? Pero lamentablemente esto es algo que no investigan los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Este reportaje salió hace como 2 semanas y no he visto ninguna repercusión, incluso de los medios que se quejan de que no tienen pauta publicitaria del gobierno.